menos lo que leemos desde acá. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Sarita. Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuál es la primera lectura, Nico, que se puede hacer respecto de lo que está sucediendo en este minuto en Israel? Bueno, yo creo que la primera lectura es que es un gran triunfo político para Donald Trump. Ha hecho lo que se creía que no se podía hacer, que es forzar una paz entre Hamás e Israel, poniendo sobre la mesa distintos actores también del mundo árabe, con lo cual lo que estamos viendo es un experimento totalmente nuevo. Y frente a eso, hoy han logrado un enorme triunfo y hay que ver cómo se desarrolla el resto del plan de paz propuesto por los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se conoce de ese plan de paz que propone Donald Trump? Hay un proceso de retiro paulatino de tropas de la Franja de Gaza, una especie de supervisión internacional sobre lo que va a estar pasando sobre la Franja de Gaza, y lo más difícil de todos es un desarme de Hamás. Un Hamás que está debilitado, pero que claramente todavía tenía capacidades para mantener la logística de los rehenes, para mantenerlos en cautiverio, para mantener el proceso de guerra abierta, con lo cual ahora se abren unas ciertas interrogantes, si van a ser capaces de avanzar más allá de lo que habían acordado previamente, si el resto del plan se va a cumplir. Y Estados Unidos, junto con este grupo internacional que está armando, donde está incluso Tony Blair, van a ser capaces de negociar entre distintos actores dentro de Palestina y luego con el resto del mundo árabe, y después se va a dar una gran interrogante sobre el futuro también de Israel. Entonces, hoy hay una clara victoria y hay mucho interrogante al corto y mediano plazo. Uh-huh. ¿Pueden hacer una nueva fisonomía de la región a partir de este hito que estamos viendo hoy? Yo no lo veo tan claro eso. Uh-huh. Sí, claramente han cambiado muchos los actores. Pensemos que hasta hace 2 años teníamos varios actores determinantes dando vuelta, entre ellos Rusia, uh-huh, Turquía e Irán. Hoy Irán, después de la guerra esta que tuvimos hace un par de meses, de 12 días, no se sabe muy bien qué rol va a jugar, porque jamás era uno de sus principales aliados regionales. El otro actor regional importante era Hezbollah, y también hace un par de años hacia acá, después del 7 de octubre, con todas las operaciones que recibieron en contra de Israel, está seriamente mermada su capacidad militar y política. Siria, que estaba hace 2 años en plena guerra civil, hoy se está estabilizando. Tampoco sabemos muy bien cómo va a ser el proceso sirio. Entonces, dependiendo de cómo van cayendo estas distintas fichas, son las posibilidades que se abren a futuro. Después tenemos también un conflicto muy cercano, que es el conflicto en Yemen, que también está abierto. Entonces, bueno, hay muchas vertientes que cómo se mueva uno va a terminar afectando a los otros conflictos dentro de algo mucho más general, que es la estabilidad en Medio Oriente. Claro. ¿Y cómo juega ahí Donald Trump en el hecho de que, él se está erigiendo como el arquitecto geopolítico de esta victoria? ¿Y cómo lo verán desde Europa, que es tan antitrumpista en general, que critica tanto el acompañamiento que ha hecho Estados Unidos a favor de Israel? ¿Qué lectura harán desde Europa respecto de lo que está sucediendo? Y bueno, esta es una derrota de esa coalición que habían armado entre unos líderes europeos y Biden a la hora de lidiar con Israel. La parte diplomática fracasó y la presión efectiva con todos los medios geopolíticos que dispone el presidente de los Estados Unidos triunfó. La imagen es la liberación de los rehenes, ¿no? Y la plaza de los rehenes llena de gente celebrando que Estados Unidos impuso su poder y su dominio, y hay un resultado concreto que es la liberación de los rehenes. Eso es un hecho político. Yo creo que lo que viene ahora es Europa está en otra discusión con los Estados Unidos. Está en una discusión alrededor de la OTAN, está alrededor de Ucrania, uh-huh, y alrededor de su economía. Esto obviamente le quita
digamos, posiciones negociadoras a Europa. Hoy Trump va a tener una mucha mejor posición para seguir imponiendo su visión en Ucrania, en OTAN y en todo el tema tarifario que a Europa les está golpeando particularmente. ¿Cómo se va a resolver? Y bueno, va a tener que ver también qué postura toma Alemania, que es el jugador preponderante de Europa, y si logra Macron sortear su crisis externa. Con un Macron totalmente focalizado en su política interna, es mucho más difícil que Europa presente una posición unificada. Hoy yo no he escuchado críticas al plan de Trump, y he escuchado dudas, he escuchado ¿cómo se llama? Sí, o sea, dudas sobre qué pasa después, y el resto de los objetivos van a ser alcanzados. Claro. Nico, mientras tanto había mucha expectativa también, creo que se diluyó un poco, se enfrió, incluso con la reunión cara a cara que tuvieron Donald Trump y Vladimir Putin sobre el conflicto en Ucrania. ¿Eso parece estar un poco más lejano? ¿Cómo lo ves? Digo, para tener un paréntesis en este conflicto en Gaza. Eso yo lo veo como mucho más frío. Ahí hay un actor que es muy difícil de descifrar, que es Putin, que es muy difícil que vaya hacia atrás. No lo hemos visto recalculando muchas veces en su historia política. Claro. Y por el otro lado, ahí sí hay una presión muy fuerte de los países europeos para decir no se puede negociar la paz en Ucrania con concesiones brutales de territorio. Y hoy, sobre los hechos, Ucrania está ocupada en casi un 30%, toda su parte oriental, por Rusia. Y Rusia dice, ¿yo por qué me voy a mover de acá? Entonces ahí hay mucho más, hay actores por ahí mucho más consistentes de los que por ahí podemos ver. Y lo otro que tenemos es que Rusia juega a largo plazo. Europa está sumida en distintas crisis. Como decíamos recién, Macron creo que es el quinto o sexto primer ministro que pone en 2 años. Tuvo que llamar a uno que ya le habían hecho un voto de censura. Sí. Alemania todavía no termina de salir de la era post-Merkel. Y Donald Trump en 2 años /3 tiene elecciones. Entonces Rusia puede jugar con todo eso y esperar. Mientras más espere, más tiene para ganar. Claro. Y va reponiendo fuerzas también. Exacto. No solamente va reponiendo fuerzas, sino que va solidificando su posición, no solamente en el terreno, sino en la escala internacional. Este año sorprendió yendo con su alianza con Xi Jinping, yendo a Corea del Norte. O sea, tiene todavía Rusia una espalda política y estratégica que no tienen otros actores. Hay que ver cómo, si con esto después de Israel, Trump se siente lo suficientemente fortalecido como para salir a intentar imponer su visión. Claro. Yo realmente no creo que con Putin se la pueda imponer como se le puso a Netanyahu. Uh-huh. Declarada la paz en la franja de Gaza, eternamente siempre en conflicto. A ver, el conflicto bélico más delicado que queda en el mundo es el de Ucrania y Rusia. Desde el punto de vista de lo que está pasando hoy, sí, hay otros puntos de tensión que tenemos que seguir viendo. Medio Oriente va a seguir siendo un foco de tensión. Vos dijiste, Sarita, bueno, ok, se terminó el conflicto de los últimos 2 años en Gaza, pero tenemos 2 grandes problemas: qué pasa con Netanyahu y qué pasa con la reconstrucción de Gaza. Uh-huh. Y dentro de qué pasa con la reconstrucción de Gaza, qué pasa con las fuerzas palestinas, o sea, tanto Al-Fatah como Hamas. Si eso se desacomoda de nuevo, volvemos a tener un conflicto. Tenemos el conflicto de Yemen, que nunca se cerró. También una enorme cantidad de muertos, una enorme cantidad de desplazados, que hay que atender con un foco muy especial. Nosotros desde Argentina no vemos África. Claro, exacto. África tiene un abanico de conflictos con mucho impacto en lo que va a ser la comunidad internacional. Y luego tenés una serie de conflictos regionales que, si bien no son conflictos armados, sí son puntos de tensión. India-China, China-Filipinas, India-Pakistán. Recordemos que estuvimos a punto de entrar en guerra entre 2 potencias nucleares que fueron India y Pakistán hace no mucho.
Entonces, bueno, sigue habiendo focos de tensión, probablemente Medio Oriente baje un poco y vamos a tener algunos destellos que tengan que ver con cómo se acomoda Hamás, cómo se reconstruye Gaza, qué pasa con Netanyahu, que está severamente cuestionado, cómo se reacomoda Israel después de esto. Claro. Está claro. Nico, muchas gracias como siempre por tu sabiduría, tu visión. Nos ayuda a entender lo que está pasando ahora y cómo está el mundo. Así que muchas gracias por el contacto. Gracias, que Nico. tenga buen día. Adiós. Muchas gracias. Charlábamos con Nicolás Piazza, el licenciado